San Benito Abad o San Benito de Nurcia, como también es conocido. Cada 11 de julio, el santoral católico celebra en todo el mundo a San Benito, el santo patrono de Europa y fundador de la Orden Benedictina. Nacido en el municipio italiano de Nurcia en torno al año 480 después de Cristo. San Benito fue definido por el Papa San Gregorio Magno como un astro luminoso, en una época marcada por una grave crisis de valores. En 1964, Pablo VI lo proclama San Benito como patrono de Europa. Es conocido por haber escrito la regla o reglamento para la vida en comunidad de los monasterios y también por su famosa medalla, que es usada por exorcistas y por personas que desean alejar las influencias demoníacas. San Benito llevó una vida de santidad y apego a Dios. Tuvo una hermana llamada Escolástica, que según la tradición fue su gemela. Enseñó a sus discípulos a cantar las alabanzas a Dios en la liturgia de las horas, a tomar como guía el Evangelio y a trabajar cuidando todo lo que hay en la creación, como los vasos sagrados en el altar, a vivir en amor y servicio mutuo y a responder a las necesidades del pueblo de Dios y a su alrededor. San Benito, procedente de una familia noble, siendo adolescente fue enviado a Roma por sus padres para asegurarle una adecuada formación. Lo enviaron a estudiar artes liberales en compañía de su nodriza. Benito llegó a Roma, pero allí quedó perturbado por una tremenda crisis de valores y de instituciones, provocada por el final del Imperio Romano, por lo que decidió abandonar la ciudad y fue a vivir a una cueva en la montañosa región de Enfile. Allí Benito conoció a un monje llamado Romano que vivía en un monasterio de Subiacón, sobre la cumbre de esta montaña. Vivió como ermitaño por muchos años en esta región rocosa y agreste al norte de Italia. La infancia era muy juicioso. Se desarrolló en un ambiente sano, de carácter fuerte y humano y con una profunda religiosidad, deseoso de agradar siempre a Dios y no a los hombres. Esta era su misión de vida, por eso decidió irse a esta gruta, en la cual el monje romano lo llevó apoyando a Benito en su deseo de dedicarse a la oración y de servir a Dios. Vivió en la gruta durante 3 años, ignorando al mundo. El monje romano le llevaba la comida y le guardaba su secreto. San Benito sufrió las tentaciones del mal en aquella cueva. Allí se le hizo presente el maligno con apariencia de mujer, para desviarlo de su vida de oración y entrega al Señor. Ella trataba de seducirlo para que cayera en el pecado de la carne, una fuerte prueba. Pero Benito se lanzó a un matorral de ortiga y zarzal, donde se lastimó todo su cuerpo, pero de esta manera no logró sucumbir ante la tentación. Un tiempo después fue encontrado San Benito por unos pastores. Lo encontraron en su cueva y escucharon las enseñanzas sobre Cristo y sobre la palabra del Señor. Estos pastores se llenaron de fervor y de devoción. Cada día le llevaban alimento a San Benito y ellos llenaron su vida del amor de Dios. La visita de personas y la fama de santidad se extendía hasta llegar a los oídos de los monjes del monasterio de Vicovaro. Tras la muerte de su abad, les surgió la idea de que San Benito les dirigiera. Al comienzo, San Benito se negó, pero terminó cediendo ante la insistencia de los monjes. Accede con una condición: que los monjes tomaran una verdadera dirección religiosa. San Benito puso en práctica una fórmula comunitaria que había pensado en el tiempo de su soledad en la cueva, con normas estrictas y rectas. Sin embargo, los monjes no estaban contentos por la estricta disciplina y rígidas normas de conducta, porque los monjes terminaron de rebelarse y querían deshacerse de San Benito, porque ellos venían acostumbrados a llevar una vida espiritual más libre, y esta nueva situación no era el agrado para ellos, dado que ya no había espacio para libertades espirituales. Por eso los monjes optaron por envenenar a San Benito. Llevaron el veneno en su bebida, y como era tradición, San Benito bendecía los alimentos con la señal de la cruz. Al hacer la señal de la cruz sobre la copa, acto seguido, ésta se rompe como si le hubieran arrojado una piedra.
Al ver la actitud de sus hermanos de comunidad, San Benito decide regresar a la cueva, a su soledad. Allí continuaba con su oración y su entrega al Señor. En esta etapa nueva, vio la necesidad de un cambio radical en la vida comunitaria, pero para poderlo lograr necesitaba gente nueva que tuviera realmente conversión al Señor y amor por Él. Podemos mencionar que una de las enseñanzas de San Benito fue la dignificación del trabajo manual, pues antiguamente se creía que el trabajo manual era propio de los esclavos y de los siervos, mientras que los nobles y los aristócratas debían dedicarse a las artes, a la escritura y a la ciencia. San Benito quiso acabar con este prejuicio y solía decir que el trabajo dignifica al hombre. Por eso enseñaba que la vida monástica debía basarse en 3 pilares: la oración, el trabajo y el estudio. Algunos le habían atribuido a San Benito la famosa frase en latín ora et labora, que significa ora y trabaja. Lo que San Benito no sabía, en su arduo deseo de un cambio radical para la vida comunitaria, era que Dios tenía preparado una misión en su vida. Esa misión de construir una comunidad para los monjes. Pero necesitaba gente que tuviera una real conversión. Tiempo después, se acercan a él jóvenes y adultos, deseosos de consagrarse a la vida monástica, a la primera orden que viviera en comunidad. La prioridad más importante para San Benito era la entrega total a la oración. Pasaba horas enteras en su proceso de oración, una fuerte unión con Dios, nuestro Señor. Debido a esa santidad, fue blanco de constantes ataques del enemigo. El demonio estaba en constante tentación, tanto a él como a sus seguidores. San Benito nunca tuvo miedo y luchaba a través del rezo y de la oración continua. Siempre mostraba, a través de su ejemplo, lo importante que era estar en comunión con Dios, y estando con Él, ninguna fuerza del mal puede dañarnos. Siempre permaneció humilde y fiel ante los designios de Dios. Finalmente, se establece con sus discípulos en Monte Cassino. Allí construyó el monasterio donde pasó el resto de su vida y escribió su famosa regla. A San Benito se le atribuyen varios milagros, como resucitar a un niño. La escritura de la regla para sus monjes, conocida luego como la Santa Regla, escrita alrededor del año 530 después de Cristo, el cual es un manual y un código de oración para la vida monacal. Siempre lleno del Espíritu Santo, Benito actuaba con sabiduría, con fe, con justicia y con amor. Escribió este reglamento que es estricto y justo, y que al seguirlo al pie de la letra lleva a muchos de sus integrantes a la santidad. Estos estatutos son conocidos también como la regla de San Benito. Su amor y entrega a nuestro Señor fue tan grande que irradiaba el amor de Dios a todos los que se le acercaban. Los que escuchaban sus palabras eran las enseñanzas de Dios mismo. El santo exhorta a los monjes a inclinar el oído del corazón y a no desesperar jamás de la misericordia de Dios. Su intuición se volvió una luz no solo para el monaquismo mismo, sino que fue sobre todo una esperanza providencial para pobres y peregrinos, y por lo tanto, para volver a levantar el destino de Europa. Por otra parte, San Benito dice que la ociosidad es una enemiga del alma. Por eso, han de ocuparse los hermanos a unas horas de trabajo manual y otras en la lectura divina. No anteponer nada al amor de Cristo. San Benito de Nursia fue fundador de la Orden de los Benedictinos y considerado como el propulsor fundamental de la vida monástica en Europa. Es quien estableció una red de monasterios en base a su regla, y hoy es considerado uno de los patrones de Europa y padre del monacato occidental. Su pequeña regla sigue siendo guía práctica y segura en el seguimiento de Cristo, no solo para monjes y monjas, sino para muchos cristianos fuera del monasterio. El culto de San Benito como santo comenzó a florecer inmediatamente después de su muerte, o incluso antes, al menos en el centro de Italia.
pero un siglo y medio después de su muerte, el culto local de Benito se ha convertido en un culto internacional. Tanta su entrega que Dios Padre le regaló la bendición de hacerle saber el día de su muerte. 6 días antes de fallecer, entonces Benito le dijo a los monjes que cavaran su tumba y que cuando ésta estuvo terminada, recibió el cuerpo y la sangre de Cristo y murió. Fue enterrado junto a su hermana Santa Escolástica. Mucho tiempo después de su muerte se encontró en unos manuscritos el dibujo de la medalla de San Benito, que se usaba para contrarrestar los hechizos y encantamientos de las brujas y que posteriormente fue usada en los exorcismos. La medalla contiene, entre otras frases, la famosa Vade retro Satanás, o sea, retrocede Satanás. También aparece en la medalla el libro de la regla de San Benito, la copa rota que contenía el veneno, y encontramos también el cuervo que se llevó el pan envenenado. San Benito profesa el amor a Dios. Lo único que habita en su corazón y en su mente era orar y servir a Él.